Hola, muy buenas tardes amigos de Radio San Carlos y de su programa Vivir para Existir, una puerta abierta al autocuidado, está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. Hoy Mauricio Orozco con los controles y Wendy Cibaja le damos la bienvenida a un miércoles más, eh, un programa especial porque en este mes es el mes dedicado a la prevención del cáncer de mama y para ello tenemos como invitada a la doctora Carol Rojas Mendoza de la Clínica Santa Mónica, donde trataremos con la ayuda de todos ustedes abordar el tema Octubre, mes de la sensibilización y lucha contra el cáncer de mama. Muy buenas tardes, doctora, un gusto tenerla acá en su casa Radio San Carlos. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecerle por la oportunidad de estar el día de hoy acá compartiendo con ustedes este tema tan importante que es la prevención de cáncer de mama, y la idea es hacer un poquito de conciencia sobre cuál es el tema, ¿verdad? Cuál es el contexto del cáncer de mama en el país y cómo podemos reducir la probabilidad de padecer. Y bueno, es que octubre es el mes que hay una fecha, ¿verdad? Que es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama, pero cada vez son más los casos, entonces se ha tomado la decisión, podríamos decirlo así, ¿verdad? De que sea el mes completo, ¿verdad? Donde se trabajen diferentes campañas para la prevención. Correcto. En realidad es el 19 de octubre, el día que se designó para hacer conciencia, ¿verdad?, sobre el cáncer de mama. Pero sí, se toma todo el mes precisamente porque lamentablemente el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en el país y el segundo cáncer más frecuente, solamente después del cáncer de piel de tipo no melanoma. Ojo, vea qué datos más importantes. Bueno, la Clínica Santa Mónica siempre nos ha tenido a nosotros, gracias por esa colaboración, esa coordinación con la que hemos hecho, porque también con el doctor Picado estuvimos abordando el tema del cáncer de piel y vea los datos que usted nos está diciendo. Sí. El segundo El segundo cáncer más frecuente en el país. En el país. Bueno, y hoy estamos con la coordinación y colaboración de Clínica Santa Mónica. Están ubicados 200 metros norte del Hospital San Carlos frente a Plaza de Deportes El Carmen, ¿verdad? El número telefónico 2460-0252 y tienen más de 30 especialidades. Yo estaba con la información que me pasaron leyendo y medicina general, medicina estética, odontología, fisioterapia, ginecología, nutrición, y ahí vamos a estar mencionando, ¿verdad?, todas las especialidades que tienen. Y, doctora, realmente los datos son sorprendentes y todavía cómo hace falta, ¿verdad? A veces yo creo que las personas no hemos, de verdad que hay que trabajar en la concientización. Sí. Y me pareció muy importante el tema, sensibilización, porque una cosa es concientización y otra es sensibilización. Entonces vamos a ir hablando un poquito y creo que para arrancar, lo primero es explicar qué es el cáncer de mama, pero antes de darte la palabra, queremos invitarlos a todos ustedes que nos siguen por la 1430M, por la página de Facebook de Vivir para Existir, de Radio San Carlos, por Spotify. Comparte el programa, ocupamos de corazón llegar a más personas, que toda la población se entere, ¿verdad? Porque es un tema sumamente importante, todos tenemos que conocer acerca de, comparte el programa, escúchelo, haga sus comentarios, haga sus consultas, este es el espacio. Y entre todas esas personas, pues la Clínica Santa Mónica nos está obsequiando, vamos a rifar una limpieza facial con el doctor Picado, ¿verdad? En la Clínica Santa Mónica, Ciudad de Quesada. Entonces, desde ya, invite a sus familiares, amigos, compañeros, vecinos, para que todo el mundo escuche la entrevista de hoy, porque realmente es un tema de los que todos debemos conocer. ¿Qué es el cáncer de mama, doctora? Okay. El cáncer de mama es una enfermedad que se genera por una proliferación
o un crecimiento desordenado, descontrolado de las células, precisamente en la glándula mamaria. No se sabe exactamente o no hay un factor único que haga que se genere el cáncer de mama. Se cree que es una combinación de factores genéticos que pueden ser heredados, de factores ambientales o del estilo de vida, que son los que vamos a abordar principalmente hoy, que sí pueden ser modificados, y también de factores fisiológicos, hormonales, donde juega un papel súper importante una hormona que se llama estrógeno, ¿verdad? Que producimos todas las mujeres y que algunas veces también se hieren algunos medicamentos, y factores también fisiológicos no hormonales, como por ejemplo la edad. Dentro de las preguntas, tal vez uno dice, ¿a quiénes principalmente les da? ¿Ok? Los principales pacientes que terminan padeciendo cáncer de mama son mujeres. Sí se puede dar en hombres. Hay casos en los que los hombres padecen de cáncer de mama. Sin embargo, no es lo más frecuente. Lo más usual es en pacientes mujeres y usualmente después de los 50, 65 años aproximadamente. No significa que antes de esa edad no se pueda padecer. De hecho, las mujeres que lo padecen antes de los 30 años sí se ve que tienen un peor pronóstico porque tienen una carga genética más fuerte y entonces hacen que sí el cáncer sea un poco más agresivo. Entonces en pacientes menores de 30 años, cuando lo hay es más grave, ¿verdad? Gracias a Dios no es lo más usual, pero puede pasar. Entonces no se puede estar tranquilo tampoco de que porque uno tiene 25 años no vaya a tenerlo, ¿verdad? Pero sí, la mayoría de las personas que fallecen por cáncer de mama tienen menos de 70 años. Menos de 70 años. ¿Y cuáles serían las principales manifestaciones del cáncer de mama? Okay, esa pregunta es súper importante porque nos va a permitir conocer, quitar algunos mitos, ¿verdad? Y también conocer qué nos puede estar alertando de que padecemos o que podemos tener un cáncer de mama. La manifestación más común es la aparición de un nódulo o una masita en la mama, que no es dolorosa, ¿verdad? Y por eso muchos pacientes cometen el error de se sienten una masita, pero no me duele y el cáncer tal vez, o sea, piensan que el cáncer es doloroso, ¿verdad? O que debería ser más grande y no precisamente. La principal manifestación es una pelotita, una masita que no duele y que es nueva, que no la teníamos antes. Puede ser dura, puede ser suave, puede ser irregular o más homogénea, más definida, pero sí no la teníamos antes. Otras manifestaciones son cambios en la piel de la mama, ¿verdad? Y por eso es importante familiarizarse con la imagen normal de los senos, ¿verdad? Que cada mujer sea consciente, porque cualquier cambio, sea retracción del pezón, eczema o descamación alrededor del pezón o la areola, lo que se llama usualmente como piel de naranja, que son como pequeños hoyuelos, huequitos que se dan a nivel de la mama, también puede ser una manifestación, edema o inflamación, enrojecimiento, ¿verdad? Algún tipo de cáncer de mama suele manifestarse como una mastitis, ¿verdad? Que suele ser una enfermedad que es más común, ¿verdad? Que es benigna y que es más común en pacientes que están en periodo de lactancia, ¿verdad? Si la paciente no está en periodo de lactancia y tiene más edad, cuidado porque puede ser una manifestación inicial de un tipo de cáncer de mama. Otros cambios son cualquier irregularidad, cambios en la asimetría de las mamas, en disminución de la movilidad, masas que pueden incluso llegar a la axila, ya sea por ganglios que han sido afectados, ¿verdad? O porque también la mama tiene como parte de su anatomía una colita que se llama colita de Spencer que va hacia la axila. Entonces, toda esa área es importante también estarla chequeando. Ahora que habla usted, bueno, la mastitis que puede como confundir, en el caso mío, voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Yo estoy en el periodo de lactancia, ¿verdad? Mi bebé tiene 6 meses. ¿Podría yo hacerme un examen? Sí, puedes chequearte, de hecho, ahora más adelante vamos a hablar de cómo es que se puede detectar, ¿verdad? O cuáles son los exámenes que se recomiendan para detectarlos, pero como de forma usual, de forma rutinaria, siempre, ¿verdad? Si ya tienen alguna anomalía, como les decía, ¿verdad? Alguna masita o una pelotita que se sientan extrañas, entonces mejor ir a consultar, ¿verdad? Para poder hacer, dependiendo de la edad, se hace mamografía o se hace ultrasonido, eso depende de la edad de la paciente. Pero para poder ver más exactamente, ¿verdad? De qué tipo de lesión se está hablando. Pero con respecto a la mastitis,
Esto alerta más al cáncer de mama cuando es una paciente de mayor edad y que no está en periodo de lactancia. Ok. ¿Y cuáles son algunos factores de riesgo que Ok, podemos encontrar? esta pregunta es muy importante. Primero por dos razones. Primero porque nos hace ser más conscientes o estar más sensibilizados de cuál es nuestro riesgo, ¿verdad? De cuáles puntos tenemos a favor de tener un cáncer de mama. Y también porque hay otros factores que podemos modificar y que podemos tomar en cuenta para no hacerlos, para reducir la probabilidad. Primero que no hay una forma infalible de evitar o de prevenir el cáncer de mama, pero sí podemos reducir la probabilidad. Entonces, algunos factores de riesgo que no son modificables son, por ejemplo, la edad, ¿verdad? Pacientes después de los 50, 65 años van aumentando la probabilidad de padecerlo. También pacientes que ya han tenido un antecedente de cáncer de mama. Una paciente que haya tenido un cáncer de mama. Podría ser una pregunta, que si es hereditario, digamos. Exacto. La herencia explica solamente un 5 o 10% de los cánceres de mama, afortunadamente, pero sí tiene un peso importante en algunos pacientes. Entonces, sí, la edad es algo que no podemos controlar y que va a aumentar el riesgo. Pacientes que ya hayan tenido un cáncer de mama tienen más probabilidad de padecer otro cáncer de mama en la misma mama o contralateral. Entonces, siempre, ¿verdad? Con mucha más razón, seguir chequeándose. Pacientes que hayan tenido o que tengan familiares de primer grado, es decir, mamá, hermanos, hijos, ¿verdad? Que hayan tenido cáncer de mama, eso aumenta la probabilidad, o sea, al doble. Tenemos doble riesgo si tenemos un pariente de primer grado que tenga cáncer de mama. Ya consideramos que es un paciente de muy alto riesgo cuando tenemos tres familiares de primer o segundo grado que hayan tenido cáncer de mama, ojalá del mismo lado de la familia, ¿verdad? O dos, pero que alguno haya tenido el diagnóstico antes de los 40 años, porque quiere decir que hay una carga genética mayor, ¿verdad? Entre más antes se presente, que sea bilateral o que sea un hombre. Si tenemos algún familiar hombre que tiene cáncer de mama de primer grado, eso aumenta muchísimo el riesgo. Y esto es importante saberlo porque nos hace ser conscientes de que tenemos que ser más estrictas con los chequeos. Y qué importante el investigar en la familia. Bueno, siempre que llegamos a un control médico, una de las primeras preguntas que nos hacen, ¿verdad? Bueno, si tenemos familiares diabéticos, hipertensos, ¿verdad? En la consulta general, pero cuando vamos a un chequeo de esos, lo primero que nos van a preguntar es si tenemos familiares con antecedentes, ¿verdad? Exacto. También hay otros factores de riesgo que tienen mucho que ver con el estrógeno, que fue la hormona que mencioné antes. Resulta que el estrógeno favorece esta proliferación normalmente de la glándula mamaria. Entonces, entre más estrógeno tengamos o más exposición a los estrógenos tengamos, va aumentando la probabilidad de que pueda aumentar esta proliferación, volverse loco y llegar a un cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunos de estos factores de riesgo? Una menarca, es decir, una primera menstruación temprana, es decir, antes de los 12, 14 años, o una menopausia tardía después de los 55 años. Esto básicamente significa que la paciente ha estado expuesta a los estrógenos por mayor tiempo de lo normal. También pacientes que no hayan tenido hijos tienen más riesgo o que hayan tenido su primer embarazo después de los 30 años por la misma parte hormonal. También el sobrepeso y la obesidad, que lamentablemente es algo muy frecuente usualmente actualmente, y se ve que el sobrepeso y la obesidad también es por esa misma razón, porque los adipocitos, ¿verdad? Que son células que están en el tejido graso, entre más sobrepeso tengamos, más tejido graso tenemos, y en este tejido graso se da una formación de precursores estrogénicos a estrógeno. Entonces, terminamos en lo mismo, más estrógeno, más riesgo. También hay algunas pacientes que terminan consumiendo lo que se llama terapia de reemplazo hormonal, más que todo pacientes postmenopáusicas. Esto no se le da a todas las pacientes postmenopáusicas, pero algunas sí tienen indicaciones. Y cuando se continúa por más de 5 años, también empieza a aumentar el riesgo del cáncer de mama. Entonces es importante, si están en terapia de reemplazo hormonal, pues tener ese control, ¿verdad?, con el médico para que no supere estos 5 años y que no aumente el riesgo. Híjole, ¿verdad? Creo que es bastante información y lo más preocupante de esto es cuántas mujeres realmente estamos llevando estos controles. Bueno, antes de continuar, hacerle la invitación
para que comparte el programa, para llegar a más personas, para informarnos y aprender todos, hacer sus comentarios, hacer sus consultas también, aprovechar que la doctora Carol Rojas está acá con nosotros y nos puede evacuar todas sus dudas. Hoy la Clínica Santa Mónica le da la oportunidad de ser el feliz ganador de una limpieza facial con el doctor Picado acá en Ciudad Quesada, con solo el hecho de compartir el programa, de hacer sus comentarios, de hacer sus consultas. Clínica Santa Mónica está ubicado 200 metros norte del Hospital San Carlos, frente a la Plaza del Carmen, y el teléfono es 2460-0252. Tienen más de 30 especialidades, medicina general, medicina estética, odontología, fisioterapia, ginecología, nutrición, terapia del lenguaje, terapia respiratoria, psiquiatría, psicología, nutrición, oftalmología, geriatría, endocrinología, reumatología, neurología, ortopedia, vascular periférico, medicina interna, fisiatría, podología, pediatría, cirugía general y cirugía pediátrico también. Híjole, todas las trías, ¿verdad? Y también están ubicados en Pital de San Carlos, ¿verdad? Es la otra clínica. Entonces, Clínica Santa Mónica hoy nos tiene esta oportunidad de ser usted el feliz ganador de una limpieza facial, con hacer sus comentarios, compartir el programa y hacer sus consultas. Aprovechar a la doctora Carol Rojas. Doctora, así como hay protectores, factores de riesgo, hay factores protectores. Sí, esta otra pregunta también es muy importante porque nos ayuda también a prevenirlo o a reducir las probabilidades con pequeños cambios que podemos introducir en nuestra rutina, ¿verdad? En nuestra día a día, y vamos bajando esa probabilidad. Uno de ellos es la lactancia materna. La lactancia materna, bueno, para nadie es un secreto que es súper importante, tiene beneficios tanto para el lactante como para la mamá, y uno de esos beneficios para la mamá es reducir la probabilidad de padecer cáncer de mama. ¿Cómo? Por cada 12 meses que se da de mamar a un niño, se reduce un 4.3% la probabilidad. Wow. Y 7% adicional por cada niño más. Entonces, los expertos dicen que más o menos se puede reducir un 11% de la probabilidad de padecer cáncer de mama con la lactancia materna. Y otro factor protector súper importante es la actividad física. La actividad física regular en una mujer puede reducir de un 25 a un 40% la probabilidad de padecer el cáncer de mama. ¿Qué tipo de actividad? La que usted quiera, cualquier tipo de actividad. Lo que se recomienda es que sea entre 150 y 300 minutos a la semana, que es aproximadamente 30 minutos al día por 5 días. Una intensidad moderada, es decir, que se pueda hablar, pero no se pueda cantar, ¿verdad? Si se puede hablar durante el ejercicio, pero no se puede cantar, ya sabemos que estamos en una intensidad adecuada, y pues esto puede prevenir hasta el 20% de los casos totales de cáncer de mama. Hay otros factores protectores, pero no son para la población general, son para aquellas pacientes que sí se encuentran en un riesgo muy alto, y eso ya es decisión del médico que las esté valorando, ¿verdad? Existen medicamentos aprobados en Estados Unidos, cirugías profilácticas que se pueden hacer, pero son específicas para pacientes de muy alto riesgo, que existen como opciones para ellas, pero que una persona que no tenga ese riesgo específico, pues no va a tener beneficio, y más bien incluso podría traerle problemas. Entonces sí es una decisión que se toma en compañía del médico. ¿Cómo vemos? Nos falta mucho todavía como población. Sí, bastante. Porque siento que, bueno, con respecto al cáncer de mama, todos estos espacios, las campañas, siento que ha ayudado mucho a reducirlo, ¿verdad? Aparte de que en Costa Rica, gracias a Dios, tenemos personal médico muy capacitado, y tenemos una de las tasas de supervivencia más altas en el mundo. En Costa Rica, el 87% de las mujeres que padecen cáncer de mama logra sobrevivir. Y esa es una de las tasas más altas del mundo, que había salido en una noticia hace unos años, y pues eso dice mucho también del sistema de salud, ¿verdad? Pero pues sí nos falta todavía, siempre la idea es reducir todo lo que se pueda la mortalidad. Y esto se hace mediante todos estos espacios, ¿verdad? Que son súper importantes, y también sobre con la educación del paciente y con los programas de detección temprana. ¿A qué edad o cuál es la edad
el que más se da el cáncer de mama? Después de los 50, 65 años. Ujú. Después de ahí empieza a aumentar más la probabilidad. Esto, como decíamos al inicio, ¿verdad? No es únicamente la edad la que va a determinar si se tiene cáncer de mama o no, sino es un conjunto de otros factores de genética, como es la historia de la familia, ¿verdad? De esa paciente, el peso de esa paciente, cuántos hijos ha tenido, cuántos hijos les ha dado lactancia. Entonces es un conjunto de factores, pero si lo vemos solamente por la edad, sí va a ser mayor después de los 55, 65 años. Cuando hablamos de cáncer de mama hay variedad de tipos. ¿Cuáles podríamos mencionar? Bueno, el más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante. Como mencioné al inicio, ¿verdad? Es una proliferación descontrolada de células. Esta célula puede ubicarse en el ducto de la glándula mamaria o en el lobulillo. Entonces, dependiendo de dónde se descontrole, ¿verdad? Y de dónde surja el tumor, así se le da el nombre. El 75% de los casos, que es una cantidad bastante significativa, es ductal infiltrante. Existen otros, el segundo más frecuente, que es el lobulillar infiltrante, que se da, bueno, explica un 5 o 10% de los casos. Y después de ahí está el metaplásico, el mucinoso y otros tipos que son menos frecuentes, pero que también tienen un peor pronóstico. Al inicio lo hablábamos, hay un día en especial, pero ahora se está haciendo campañas todo el mes. Vemos cada vez más instituciones unidas a estas campañas. ¿Han logrado el objetivo de estas campañas? Yo pienso que sí. Yo siento que todos los granitos de arena que se aporten significan, ¿verdad? Y hacen que, digamos, si uno o dos pacientes lograron detectarse el cáncer a tiempo, ¿verdad? Gracias a todas estas campañas, pues ya es un logro. Pero sí, pues siempre existe, ¿verdad? La oportunidad para seguir mejorando y por eso es que no nos detenemos. Por eso es que el día de hoy estamos aquí todavía, ¿verdad? Para tratar de reducir todavía más y educar todavía más a las pacientes en este tema. He visto dentro de las campañas y me llama mucho la atención y felicito, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo, bueno, en este mes hay equipos de fútbol, para poner un ejemplo, que en los partidos, bueno, se ha hecho con pancartas, en algún momento hasta con camisetas, haciendo ese llamado a la conciencia, ¿verdad? La sensibilización. Entonces, el involucrar también a los hombres, porque bueno, a los hombres también les da, ¿verdad? Entonces no están exentos de, ¿verdad? Pero es esa sensibilización porque todos tenemos una mujer a la par. Exacto. Y qué importante también ese reconocimiento, ¿verdad? De que no es no es un tema solo de mujeres o de hombres, no, es de todos. Es de todos. Bueno, volvemos a invitar a todos los que nos siguen, ¿verdad? Pueden hacer sus consultas, sus comentarios y pueden participar con ello en la limpieza facial con el doctor Picao en Clínica Santa Mónica en Ciudad Quesada, ¿verdad? Entonces tiene la oportunidad de ser el feliz ganador o ganadora y puede ser un obsequio también, ¿verdad? Si usted se lo gane y no puede o no quiere hacer uso de, puede hasta obsequiárselo o a alguien muy querido, ¿verdad? Qué sé yo, que sea un hombre que se lo gane y se lo quiere regalar a su esposa, ¿verdad? O a su novia, o a su hermana, bueno, a su amiga, en fin. Clínica Santa Mónica, ubicado 200 metros norte del Hospital San Carlos, frente a Plaza El Carmen, 2460-0252 es el contacto, ¿verdad? Más de 30 especialidades para poder atenderlos. ¿Cómo se detecta el cáncer de mama? Ok, esto yo creo que si tuviéramos que elegir una pregunta de todas, esta sería la elegida. El tamizaje, que es la forma en la que detectamos a aquellas pacientes de forma temprana con cáncer de mama, es súper importante. Es importante también saber cómo se manifiesta, pero es importante la detección y lo voy a explicar con una pequeña historia. Tuve la oportunidad de estar en la unidad de patología mamaria del Hospital México como interna universitaria. Y ahí yo todos los días estaba con pacientes con cáncer de mama. Las pacientes llegaban a internarse para los días posteriores someterse a la cirugía
como parte de su tratamiento para el cáncer. Pues yo hablaba con ellas todos los días de qué era lo primero que habían visto, qué fue lo primero que notaron, ¿verdad? Cómo se dieron cuenta que tenían pues cáncer de mama. Y bueno, sí, había una gran parte de estos pacientes que se encontraron una masita, ¿verdad? Y alguna sospecha, algún cambio en piel, entonces fueron y se hicieron los exámenes. Pero había una gran parte de las pacientes que no sintieron nada, que no tenían nada, estaban completamente bien. Y fue por la mamografía control, ¿verdad? Que les tocaba para su edad, que se dieron cuenta que tenían el cáncer de mama. De hecho, hubo un caso que me sorprendió mucho, que fue una paciente que no tenía nada, no sentía nada, se ganó una mamografía, probablemente en alguna campaña, ¿verdad? De octubre, que suelen rifar mamografías y demás. Se hizo esa mamografía y ahí se dio cuenta que tenía el cáncer de mama. Okay. Entonces, es súper importante, aunque nos sintamos bien, aunque en los autoexámenes que nos hagamos no encontremos nada, cumplir con los exámenes que se recomiendan. ¿Cuáles son? En pacientes de 40 a 45 años se pueden hacer una mamografía una vez al año. Una vez al año. Sí, es como opcional. De los 45 a los 55 es obligatorio hacerse una mamografía al año. De los 55 en adelante, la paciente puede empezar a hacérselas cada 2 años o cada año, como guste. Las pacientes de menos de 40 años, ¿verdad? Y a partir de los 20, se controlan con autoexámenes de mama, que estos usualmente se hacen entre el día 3 y 5 del periodo menstrual, ¿verdad? Los primeros 3-5 días del ciclo menstrual, que comienza el primer día con la menstruación, se hacen el autoexamen de mamas, ¿verdad? Importante ver simetría, ¿verdad? Que, bueno, eso en las campañas ha ayudado muchísimo también, que en qué posiciones se realiza y demás. Lo importante es abarcar toda la mama y que revisemos toda la mama en posición sentadas, digamos, y acostadas a ambos lados. Eso una vez al mes. Se recomienda también, eso para todas las pacientes, de los 20 años en adelante, ¿verdad? Pero la mamografía se agrega después de los 40. Aparte del autoexamen de mamas mensual, es importante el examen de mamas clínico. Este es un examen que se recomienda una vez al año para que un médico les examine completamente ambas mamas, ¿verdad? Entonces, el tamizaje consiste de, para todas las mujeres después de 20 años, el autoexamen de mamas, ¿verdad? Que se hace uno todos los meses. Un examen clínico de mamas anual, hecho por un médico, por un profesional, y la mamografía después de los 40 años, de cada año o cada 2 años si tiene más de 55 años. Y esto es fundamental para poder detectar a tiempo. Los cánceres de mama que se detectan temprano son pacientes que tienen mucho mejor pronóstico, mayor supervivencia, son pacientes que tienen que someterse a tratamientos menos agresivos, a cirugías menos invasivas, ¿verdad? Que cuando se detecta ya en etapas más avanzadas, ¿verdad? O incluso cuando ya se hizo metástasis, que ya no es curable. Entonces la idea es no llegar ahí. ¿El tratamiento en estos casos? El tratamiento va a depender de muchas cosas, ¿verdad? Pero porque depende si el cáncer se encontró en una etapa temprana en la que estaba localizado, o si ya se había diseminado un poco, o incluso si ya había metástasis a cerebro, a hígado, a hueso y demás. Entonces el tratamiento va a ser diferente. Pero muy importante la cirugía. La cirugía puede ser una tumorectomía, que es cuando se quita solamente el tumor con un margen de seguridad, ¿verdad? Que son usualmente pequeñas, ¿verdad? No son cirugías tan grandes. Dependiendo, puede también ser necesaria una mastectomía, que es cuando se quita toda la mama. Pueden también ser necesario quitar ganglios linfáticos, ¿verdad? Porque a veces el tumor va migrando hacia otras partes del cuerpo, ¿verdad? Y suele hacerlo por una de las vías, que es la linfática. Entonces es donde a veces se hacen ganglios centinela, ¿verdad? Para determinar si ya había afectado algún ganglio o no. Si ya sale afectado, entonces se decide quitar todo, ¿verdad? Para como contener la malignidad solamente en la mama y poder darle pues, la cura a la paciente. También existen otros pacientes en donde se necesita hacer radioterapia, ¿verdad? O quimioterapia,
y terapias también hormonales, ¿verdad? Los cánceres de mama, bueno, antes hablamos de los tipos, pero también a veces se hacen estudios moleculares que permiten determinar si el cáncer es positivo para ciertos receptores hormonales y dependiendo de si son positivos o negativos, existen alternativas de tratamiento también que, que mejoran el pronóstico y que se han ido investigando en los últimos años porque es un cáncer muy frecuente, ¿verdad? Entonces sí hay mucha investigación activa en el tema. Doctora, ahora que tocabas el tema, ¿verdad? En el tratamiento de la quimioterapia y la radioterapia, por ejemplo, ¿verdad? Hablemos un poquito de ese proceso, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, yo llego a tu consultorio, hay sospechas, bueno, hay que hacer todos los exámenes y efectivamente hay cáncer, ¿verdad? La primera fase o el primer paso, ¿verdad? Aparte de la comunicación de parte del especialista, el médico al paciente, es el aceptar, ¿verdad? Porque hay un duelo también, o sea, ¿cómo se da ese proceso? Bueno, el proceso, digamos, del duelo cuando recibimos una noticia de esta magnitud, ¿verdad? Pues es muy difícil. Y eso requiere mucha empatía por parte del profesional, ¿verdad? Por parte del médico, porque es una noticia difícil de asimilar, ¿verdad? Y como en el cáncer de mama, pues son palabras mayores, pero se ve muchas veces el duelo en pacientes por enfermedades crónicas que saben que van a tener que tratar por toda la vida, ¿verdad? Y el paciente, pues hay que ser empático con él y explicarle, ¿verdad? El pronóstico, de la esperanza que hay en el momento y tratar de acompañar al paciente siempre, ¿verdad? No es solamente el diagnóstico, sino ser conscientes de que lo que estamos tratando no es un cáncer de mama, sino una persona, ¿verdad? Una mamá, una hermana, y pues hay que tratarlo como tal, todo el abordaje psicológico. Una persona, o sea, solo el hecho, porque, bueno, no sé si sean todos los casos, pero hay personas que con solo recibir la noticia ya se ven como en la fase terminal. Exacto. Y tiene mucho que ver también la actitud del paciente, ¿verdad? Entonces, todo el apoyo que le podamos dar en la parte emocional y psicológica al paciente va a contribuir, aparte de que es humano, también impacta su pronóstico. Una paciente al que no le demos todo ese abordaje, pues su actitud puede estar más decaída, ¿verdad? Y puede influir. Hay investigaciones que han demostrado eso, ¿verdad? Que el estado de ánimo, de cómo comunicamos las noticias y el acompañamiento que le damos a nivel psicológico impacta en si esa paciente va a sobrevivir. Sí, porque solo la palabra como tal, cáncer, indiferentemente del cáncer que sea, ya es impacto. Inclusive, no sé en cuánto está el porcentaje, y no investigué esto, pero hay un gran porcentaje de personas que al final, y usted lo acaba de acotar, fallecen no del cáncer, sino de la depresión o de su estado de ánimo, ¿verdad? Porque se nos vienen abajo emocionalmente. Exacto. Por eso es un abordaje, no es solamente el cáncer de mama, sino la persona. Ajá. ¿Cuáles son las redes de apoyo que tiene ese paciente, verdad? Tiene familia, tiene amigos, donde trabaja. Todo eso son elementos que se deben de considerar a la hora de que damos un diagnóstico de ese tipo, para que al final entre todos, ¿verdad? Podamos pues, aumentar la supervivencia de ese paciente y hacerle un poquito más sencillo el proceso. Porque hay un duelo, hay una pérdida en algunos casos, ¿verdad? De un miembro de tu cuerpo. El tratamiento es fuerte como tal. Claro, y más en bueno, como lo acabas de decir, ¿verdad? En todos los cánceres, pues es difícil, es fuerte dar una noticia, pero en el cáncer de mama, por toda la parte social, ¿verdad? Que existe, ¿verdad? Y la cultura, ¿verdad? Lo que significa las mamas para una mujer, pues es una parte estética, social y demás. Entonces tiene un impacto psicológico también adicional, aparte de ya la enfermedad orgánica per se, que es el cáncer. Bueno, hoy en día siento yo que y todo esto ha contribuido muchísimo de todas estas campañas, ¿verdad? Inclusive hace poco se llevó a cabo un certamen acá en San Carlos que se realiza todos los años, si no me equivoco, algo Rose, creo que es,
de sobrevivientes de cáncer de mama, ¿verdad? Es como un certamen de belleza, ¿verdad? Y bueno, tiene una acción benéfica y todo. Y entonces, más mujeres empoderadas también dando su testimonio de vida que sirva de ejemplo para muchas más. Pero el punto aquí es eso, que usted que está en casita, que nos sigue, está a tiempo. Exacto. Y que el estar a tiempo significa que mientras nos hagamos el autoexamen, mientras estemos en los controles, podemos prevenir muchísimo. A veces se llega y ya está muy avanzado. Correcto, esa es la idea. La mayoría de las veces, por dicha y gracias a Dios y todas estas campañas y los espacios, como lo hemos estado diciendo, la mayoría se ha logrado detectar a tiempo, ¿verdad? Pero sí hay algunos casitos que se nos van, que lamentablemente llegan muy avanzados, ¿verdad? Y en donde ya, pues, es mucho más difícil para la paciente. Yo siempre digo que la prevención y la detección a tiempo es mejor que curar. Es más económica, menos costosa, más segura, más efectiva para el paciente que curarlo, ¿verdad? Y el cáncer de mama no es la excepción. Siempre con todas estas campañas, con toda la educación, si la paciente logra someterse a los, si son conscientes de los factores de riesgo, factores protectores, y si logran someterse a las campañas a tiempo, probablemente se va a poder detectar a tiempo y va a tener un muy buen pronóstico. ¿Cómo yo puedo ser parte de esas campañas, digamos? Yo puedo hacer mi propia campaña, digámoslo así. ¿Cómo aportar ese granito de arena a yo como una ciudadana normal, dice uno, ¿verdad? Común y silvestre, ¿cómo puedo aportar? Es que a veces uno dice, bueno, hay campañas, bueno, ¿cómo lo puede hacer? Divulgando toda esa información. Ahora por medio de las redes sociales hay mucha virilización de las campañas, ¿verdad? De los afiches, entonces comparte esos afiches, el que sigue su Facebook, el que sigue su Twitter, ahí lo va a ver y ahí se informa, ¿verdad? Esa es una forma de nosotros aportar también. Sí, claro, en las redes sociales tienen un alcance enorme, ¿verdad? Y no sabemos si eso que compartimos le va a llegar a alguien, ¿verdad? Que tiene un familiar o que le hizo conciencia, fue y se hizo su examen y lo detectó a tiempo y mejoró su supervivencia. Doc, usted es muy jovencita, qué dichosa, ¿verdad? Es muy jovencita, pero ha tenido mucha experiencia, bueno, ha trabajado fuera de cámaras, hablábamos un poquito, ha trabajado en diferentes centros de salud, ¿verdad? ¿Y qué tanto ha sido la experiencia y cómo ha sido de trabajar con pacientes con cáncer de mama? Bueno, las mayores experiencias que he tenido, pues, han sido en hospitales clase A, en donde llegan pacientes ya muy graves, ¿verdad? Sí he visto pacientes que, pues, en el servicio de oncología del Hospital México, ¿verdad? Pues tuve la oportunidad de rotar con un excelente oncólogo, el doctor Landaverde, que es el jefe del servicio de oncología del Hospital México, un excelente profesional y un excelente ser humano, ¿verdad? Y pues lamentablemente en su consulta sí vi pacientes que ya no tenían pues nada que hacer, ¿verdad? Y aún así existe ese acompañamiento que se puede dar al paciente hasta su último momento, ¿verdad? No es simplemente no se curó y listo, sino que podemos hacer que ese paciente se sienta bien, que ese paciente sufra lo menos posible, ¿verdad? Entonces, esa parte humanitaria, pues yo la he aprendido muy bien de esos profesionales tan excelentes, ¿verdad? Y también estuve en servicios no de clase A, sino ya más comunitarios, ¿verdad? Estuve en la clínica de Punta Arenas, en donde sí teníamos una consulta específica para cáncer de mama y ahí revisábamos a las pacientes, sí se lograban detectar muchas a tiempo, ¿verdad? Era una historia completamente diferente, más bonita, en donde sí le hacíamos exámenes frecuentes a los pacientes, exámenes de mama clínicos, de ahí la importancia del examen clínico, ¿verdad? La paciente usualmente se nota algo o ni se nota nada, pero se somete por rutina a un examen por parte de un profesional y se detectaban a tiempo. Entonces se les refería para que se pudieran hacer los exámenes y se lograban detectar a tiempo. Entonces se mandaban ya para el Hospital México, que era donde yo en otro momento las recibía, y
y ahí se podían hacer sus tratamientos, todo su proceso diagnóstico y el tratamiento cuando tenía un muy buen pronóstico y una muy buena supervivencia. Entonces, sí, pues he visto como las diferentes fases, desde el paciente que apenas se detecta al paciente que ya se somete a una cirugía, ¿verdad? Y que sale todo bien, a como a pacientes en donde pues, llegan a una fase muy tardía y ya no hay nada que hacer desde el punto de vista pues médico, pero humano o profesional sí hay mucho que hacer también en ese otro acompañamiento. Entonces siempre hay algo que aportarle al paciente. Y de esas experiencias, porque antes hablábamos de la red de apoyo, ¿verdad? Que por lo general es la familia. Entonces, desde esas experiencias, me imagino que también se han visto muchos casos donde tal vez hay pacientes con esa red de apoyo fuerte, que está ahí pendiente, y otros casos donde tal vez o no se cuenta o se cuenta con esas personas cercanas, pero no hay apoyo. Exacto. Y esos son pacientes y es muy triste porque pues la red de apoyo en un diagnóstico de estos es fundamental, ¿verdad? Pero siempre desde la parte médica se puede abordar este paciente por la parte de trabajo social, por la parte de psicología eh, y por la parte profesional como médico también, de dar este acompañamiento más fuerte por ese lado a pacientes que vemos que que tienen una deficiencia o una carencia en esa parte. Bueno, recordarles que estamos acá hoy gracias al acompañamiento de la doctora Carol Rojas, de Clínica Santa Mónica, ubicada a 200 metros norte del Hospital San Carlos, frente a Plaza El Carmen. 2460-0252 es el número telefónico. Tienen más de 30 especialidades y están ubicados acá en Ciudad de Quesada y en Pital de San Carlos también. Por ejemplo, en Pital hay una campaña vamos a ver, hasta el 31 de octubre, con un 10% de descuento en ultrasonido de mama, ¿verdad? Entonces, acá en Ciudad de Quesada hay un paquete especial que es un paquete ginecológico este mes, incluye una consulta de médico general, más un examen de mama a mujeres de 29 a 69 años de edad, un Papá Nicolau e interpretación de ese Papá Nicolau por un costo de 45,000 colones. Wow, ¿verdad? Todo lo que incluye. Entonces, esta información para que usted la tenga a mano y pueda aprovecharla, ¿verdad? Hoy quienes compartan, comenten, hagan sus consultas, participan en la rifa y usted puede ser feliz ganador o ganadora gracias a Clínica Santa Mónica de una limpieza facial con el doctor Picao en Clínica Santa Mónica, Ciudad Quesada. Ahí Mau nos está llevando el dato de las personas que por medio de la radio hacen comentarios, hacen consultas, comparten el programa y más. Hoy, cuando compartíamos la imagen de invitación, voy a buscarlo por acá, una señora fiel seguidora del programa, doña Margarita, nos hacía un comentario, doctora, y es una realidad que vivimos los costarricenses. Nos decía, bueno, nos saludaba y nos decía que ella en el Hospital México le recomendaron hacerse una mamografía, sí, y que de carácter urgente, ¿verdad? Que lo más pronto posible se la realizara. Se vino para el Hospital San Carlos, que es donde le corresponde, ¿verdad? Y se la programaron hasta marzo del 2024. Más bien le fue bien, digo yo, ¿verdad? Porque, bueno, no sé hace cuánto se la programaron, habría que ver la fecha en que le dieron la cita. Pero estamos hablando de que faltan 6, 8 meses, ¿verdad? Para hacerse. Y la doctora del Hospital México le dice que es importante realizárselo lo más pronto posible. Cuando ella me lo comentaba, yo le decía, bueno, voy a hablarlo con la doctora, ¿verdad? Porque a nivel de Caja Costarricense, el Seguro Social, aunque se han hecho esfuerzos y hay más personal y se adelantan citas y bueno, en fin, ¿verdad? Es una realidad que se vive, ¿verdad? No solamente con las mamografías, en todas las áreas. Y ¿qué tanto puede afectar esto, doctora? Porque se le están mandando de carácter urgente. Exacto.
Sí, yo lo que recomiendo en estos casos es que si fue urgente, ¿verdad? Hacer todos los esfuerzos posibles por buscar alternativas a nivel privado, Ujú. ¿verdad? Eh, Porque lamentablemente la caja, pues como lo decía usted, a pesar de que ha hecho muchos esfuerzos, pues a veces tiene todavía cositas que mejorar y no es justo que por eso, pues una paciente vaya a tener su diagnóstico tardío y que eso ya vaya a afectar su supervivencia, ¿verdad? O sea, son palabras mayores por las que yo Ujú. siento que vale mucho la pena, que bueno, lamento mucho que el sistema pues falle en esos casos, pero eh, por, por salud, lo mejor es buscar alguna alternativa, hacer todos los esfuerzos, que yo sé que a veces puede ser un poco difícil, pero que hay diferentes opciones a nivel privado, en donde pueden hacer una llamada, cotizar, ¿verdad? Ahora en el mes de octubre pues hay muchos anuncios, muchas campañas en donde pues se promocionan mucho esos exámenes, ¿verdad? Y se da mucha visibilidad y pues nada cuesta cotizar, ¿verdad? Para tener una idea de cuánto cuesta en el mejor lugar y que puedan pues de hacérselo lo más pronto posible, porque sí la Ujú. salud es lo primero, ¿verdad? Y no se puede uno quedar a veces esperando a la caja. Bueno, gracias a Dios, actualmente contamos con, a nivel de San Carlos, perdón, con varias clínicas privadas, ¿verdad? Ujú. Que ofrecen diferentes servicios y entonces hacer esas consultas, ¿verdad? Hacer los esfuerzos, como usted dice. Lo primero yo diría, porque a veces, perdón, a veces decimos, yo no puedo pagarlo, ¿verdad? Y bueno, haga sus consultas, llame a la clínica, a cuáles clínicas tienen el servicio, cuánto cuesta el examen o la consulta, ¿verdad? Para que usted tenga un parámetro y hacer ese esfuerzo, porque sí, soy consciente, ¿verdad? Que habrá personas ¿verdad? No tienen la posibilidad, entonces tal vez y por medio de la caja también en recursos humanos, ¿verdad? Ir a exponer el caso Ujú. para ver si pueden hacer un movimiento de la cita o algo así, ¿verdad? Porque sí es Sí, preocupante y no queremos que sean más las que aumenten en ese dato de los diagnósticos tardíos, tardíos. Ujú. porque qué doloroso. Bueno, vamos a leer un poquito de mensajes aquí que me llegan. Bueno, doña Margarita dice, excelente tema, salud y bendiciones para ambas. Muchas gracias, bendiciones para usted, doña Margarita. Laura Marcela Orenes dice, buen programa, muy importante la autoestima. Así es. Cinia García Castillo dice, excelente, y nos saluda. Dinia Chaverri, buenas noches, excelente tema. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos siguen, a todos los que nos siguen tanto por la radio, por las páginas, porque realmente esto es Vivir para Existir, un programa donde se abordan diferentes temas que son de interés para todos, donde todos los días aprendemos, donde cada día, eh, y lo que hablamos, una forma de nosotros aportar es haciendo esto viral, ¿verdad? El de boca en boca, digo yo, de pasar la información, porque a veces con pasar un dato, ese programa que hay en la página, si usted no lo logró ver completo o acaba de conectarse, puede verlo después completo, puede compartir el enlace para que otra persona en otro momento pueda verlo. Por el Messenger de Vivir para Existir puede hacernos las consultas. En Clínica Santa Mónica también puede hacer las consultas. Lo importante es llegar y que usted no se quede con esa duda. Eh, en la parte de prevención, doctora, pongo el ejemplo, así como se nos prepara cuando somos niñas, para cuando nos viene la menstruación, creo que también se debe educar y preparar para todo esto. Correcto. Yo siento que a veces, por ejemplo, Papá Nicolau, o sea, examen de mamas y otros, igual al hombre, ¿verdad? Por ejemplo, con el cáncer de próstata y todo, Ujú. no hay que esperar a que llegue la edad. Correcto. Eso sería una medida fantástica, ¿verdad? O sea, introducirlo en la educación desde acá. Eso sería fundamental, ¿verdad? De hecho, sí que si fuera así, pues tal vez no fueran necesarias las campañas, ¿verdad? Ujú, ¿Verdad? Porque ujú, las campañas llegan a todas esas personas que no tienen ni idea, que ujú, nunca se les ha abordado el tema, que nada, y que
y pues gracias a estos espacios pues llegan a tener ese conocimiento, ¿verdad? Lamentablemente a veces ni la mamá sabe sobre el tema, menos va a poder pues transmitírselo a sus hijos, ¿verdad? Son muy pocos. La esperanza es que con todo esto pues vaya siendo más frecuente y que más mamitas lleguen a tener esta información y que se lo puedan transmitir. Creo que parte por lo que pasa eso es porque tiene pues la idea de que es una enfermedad de adultos mayores, ¿verdad? Entonces, pues tal vez las mamás no le den tanta importancia enseñárselo a una niña o a un adolescente, ¿verdad? Pero sí es importante porque esta adolescente va a llegar a ser una adulta, va a llegar a ser una adulta mayor, va a llegar a ser mamá y es parte de la Pero es que cultura. importante porque usted al inicio lo decía, cuando su proceso de menstruación llega a muy temprana edad, es un Factor de indicador, un riesgo. factor de riesgo, ¿verdad? ¿Y cuántas chicas tenemos en esta condición? No estamos diciendo que a la que le llega a temprana edad fijo a hacer, pero sí es un factor que hay que medir, que hay que tomar en cuenta. Tomar en cuenta, ser conscientes de que eso nos trae más riesgo y pues chequearnos más. Sí, es importante, ¿verdad? Que hasta un 50% de los cánceres de mama se dan en mujeres que no tienen ningún factor de riesgo, ¿verdad? Okay. Pero pues siempre es importante, si ya los tenemos, pues ser consciente de ellos, ¿verdad? Cuando vamos a un examen está el ultrasonido y está La mamografía. la mamografía, ¿debe ir acompañada? No necesariamente. Lo que sí no puede faltar, y lo cual es como el gold standard o lo que el examen definitivo, ¿verdad? Es la mamografía. Esa sí no puede faltar. Pero en algunas pacientes, más que todo cuando la mama es densa, el tejido mamario es denso, a veces es necesario complementar la mamografía con un ultrasonido. Esto porque cuando la densidad mamaria aumenta, se pierde resolución en la mamografía. Entonces, para estar más seguros de una lesión, pues es necesario recurrir al ultrasonido. Pero el ultrasonido por sí solo no puede reemplazar a la mamografía. Este se utiliza más que todo en pacientes jóvenes que tienen alguna masa, alguna duda, entonces se hace un ultrasonido, ¿verdad? Porque no están en la edad para hacerse una mamografía, ¿verdad? Pero usualmente son quistes y demás, entonces se inicia por el ultrasonido. Pero no necesariamente tiene que ir el ultrasonido acompañado de mamografía, ni la mamografía acompañada de ultrasonido. Ok. Aquí nos dice Wendy Rojas. Buenas noches, doctora. Yo he escuchado que los brasieres y los desodorantes promueven la formación de un cáncer de mama. ¿Esto es cierto? Muchas gracias. Muchas gracias, Wendy, por traer el tema, ¿verdad? Es muy importante también aprovechar estos espacios para eliminar mitos que existen con respecto a los factores de riesgo para el cáncer de mama. En algún momento, ¿verdad? Han escuchado tal vez que los desodorantes o que ciertos sostenes con varilla, ¿verdad? Aumentan el riesgo de cáncer de mama. Esta teoría surgió hace unos años en un estudio, ¿verdad? Porque la mayoría de los cánceres de mama se dan en el cuadrante superior externo, es decir, hacia la axila. Entonces se empezó a intentar explicar por qué y se llegó a mencionar el desodorante. Sin embargo, estudios posteriores no han demostrado que exista una relación de causalidad entre el desodorante y el cáncer de mama. Y con los sostenes, con las varillas, con varilla o sin varilla, ¿verdad? En general, tampoco han demostrado que tenga una relación. Tampoco el tabaquismo, que pues sí, obviamente no es lo mejor y que aumenta el riesgo de muchos otros tipos de cáncer, pero específicamente el cáncer de mama no aumenta el riesgo. Okay. O, por ejemplo, anticonceptivos orales, ¿verdad? En un momento se creyó que aumentaban el riesgo, sin embargo, actualmente no existe evidencia de que los anticonceptivos orales aumenten el riesgo de cáncer de mama. Perfecto. O que algunos alimentos, ¿verdad? Ya sea vitaminas o demás, que puedan reducirlo, tampoco existe evidencia de que esto pueda reducirlo. Nos dice Rosa Mendoza, dice, excelente tema, tenemos que tener prioridades con la salud. Así es, doña Rosa. Dice San Chian, algo así es. Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Yo me preguntaba qué tan común es que a un hombre le dé cáncer de mama. Ok, no es común, ¿verdad? Sí se puede dar, sí existen pacientes masculinos con cáncer de mama, más que todo cuando tienen un componente genético muy importante, ¿verdad? Pero no es lo más usual. Igual cuando son cánceres bilaterales, ¿verdad? Puede darse,
pero no es lo más usual y usualmente refleja una mayor carga genética. Por eso, si tenemos algún paciente en la familia, algún pariente en la familia, usualmente de primer grado principalmente, hombre con cáncer de mama o mujer con cáncer de mama bilateral, eso tiene que alertarnos mucho. Y pues si tenemos ya muchos parientes, pues mejor consultar para que se le haga una valoración del riesgo. Existen escalas que se pueden utilizar nosotros como médicos para poder determinar el riesgo que tiene ese paciente de padecer cáncer de mama a 5 años y hasta los 90 por el resto de su vida, que es parte dentro de lo que mencionaba que ofrecían en la campaña en la clínica de Ciudad Quesada. En esa consulta general se aborda también eso, ¿verdad? Okay. Se les determina también el riesgo que tienen, según todos los factores para ese paciente particular, qué riesgo tiene de padecer cáncer de mama a 5 años y por el resto de la vida. Y dependiendo si una paciente ya supera cierto umbral de riesgo, existen opciones adicionales que se tienen que seguir con esa paciente para reducir la probabilidad de que vaya a padecerlo o de morir por el cáncer de mama. Bueno, doctora, se nos ha ido el tiempo. Bueno, dice, por aquí tenemos otros mensajes, José Francisco Elizondo, ¿un cáncer de mama puede volver a aparecer? Sí, pueden tener recidivas, ¿verdad? Volver en el mismo lugar o aparecer de nuevo, es decir, en otro tipo incluso de cáncer de mama, en la misma mama o en la mama contralateral. Entonces, siempre estar alertas, ¿verdad? Todas, en realidad, todas debemos estar alertas. Jess Villalobos dice, buenas noches, ¿cuáles serían los síntomas más comunes del cáncer? Que fueron los que hablamos al inicio del programa, ¿verdad? Tal vez así rápidamente para contestarle a Jess bueno, invitarla a que viene conectándose, tal vez esa parte no la vio, puede volver a ver el programa y ahí está la información, pero tal vez un resumencito, ¿verdad? ¿Para qué? Sí, súper importante. Las principales manifestaciones, lo más frecuente es encontrarnos una masa o un nódulo, una pelotita que no estaba antes, ¿verdad? Que la encontramos de nuevo, como de nuevo. Qué raro, yo me siento esto aquí, eso no lo había sentido antes, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser dolorosa. De hecho, lo más usual es que no sea dolorosa. Cuando ya es doloroso, usualmente es un poco más avanzado, ¿verdad? No es que cualquier masa, dolorosa o no, vaya a ser un cáncer, pero siempre una masa no dolorosa de nuevo debe alertarnos de que puede ser un cáncer de mama y hay que buscar ayuda médica para que nos orienten a cuál estudio debemos hacer. Ok, bueno, Clínica Santa Mónica, vamos a repetirles, ubicados 200 metros norte del Hospital San Carlos frente a Plaza del Carmen, 2460-0252, tienen más de 30 especialidades aquí en Ciudad Quesada y también están ubicados en Pital de San Carlos. En Pital de San Carlos, este mes hasta el 31 de octubre tienen un 10% de descuento en ultrasonido de mamas y en Clínica Santa Mónica, Ciudad Quesada, tienen un paquete ginecológico a un precio especial de 45,000 colones que incluye la consulta de médico general, un examen de mama a mujeres de 29 a 69 años de edad y un papanicolado e interpretación del mismo. Se nos ha ido el tiempo, doctora. Vamos a, Mao, no sé cuántas personas, porque de la radio se visualiza diferente, más o menos han participado. Wendy, 38. 38 personas. Doctora, un número para que Mao nos diga qué es el feliz ganador o ganadora de esa limpieza facial con el doctor Picado. Ok, pongamos el 19 por ser el día del cáncer de mama. 19 por ser el día del cáncer de mama. Mao, ¿quién será el feliz ganador o ganadora? 19. 19. Se trata de Cinia García Castillo. Cinia García Castillo. Bueno, doña Cinia, felicidades, usted es la feliz ganadora de esa limpieza facial en Clínica Santa Mónica, Ciudad Quesada. Muchas gracias de verdad, doctora Rojas, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que no sea la última vez que esté por acá, ¿verdad? Igual que la clínica que siempre nos ha apoyado muchísimo. Agradecerle por toda la información, por todo este ratito de tanto aprendizaje y por todo este mensaje de verdad de sensibilización y concientización. Muchísimas gracias más bien a ustedes, a todos los que se conectaron el día de hoy y a todos por la oportunidad de estar el día de hoy aquí compartiendo un poquito sobre ese tema tan importante como es el cáncer de mama. Y muchísimas gracias a ustedes que nos siguen desde las páginas de Radio San Carlos de Vivir para Existir por la 1430 AM. Los esperamos la próxima semana con otro invitado, con otro tema y que Dios me los acompañe. Que tengan una linda semana.